Entonces, ahora sí, muy bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar juntos la palabra de Dios. Agradezco al Señor por mostrarnos a través de las Escrituras, a la luz de las Escrituras, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho por nosotros. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del segundo artículo del Credo Apostólico, que es la redención por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a dividir en tres partes. Hoy vamos a dar inicio a la primera, el lunes y el miércoles las tres partes sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuamos con la lección número 2. Hoy vamos a hablar sobre la persona de Jesús, quién es Él, qué hizo por nosotros y cuál fue el propósito de entregar su vida por cada uno de nosotros. El texto que vamos a enfocarnos es Juan capítulo 11, los versículos 1 al 44, en el cual vimos un milagro que Dios hizo al, al levantarlo a Lázaro, que ya estaba 4 días de muerto. Entonces, cada pasaje bíblico, cada historia bíblica que leemos nos lleva literalmente a postrarnos a los pies de Cristo y hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, te fijaste en mí? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me rescataste? ¿Verdad? Y la respuesta, como siempre, es por gracia, por misericordia, por amor infinito que tiene por nosotros. Vamos a empezar esta clase con una oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más, para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos a pasar un poquito con ¿cómo se llama? Los recordatorios aquí para todos nosotros. Llegar preparados, siendo puntuales, respetando a los profesores que nos sirven y, más importante, a sus compañeros de clase. Eso significa los micrófonos. Cuando no estemos hablando, que estén desactivados. Cuando vayamos a hablar, levantamos la mano de forma virtual, o también puede ser nuestras manos normales. Entonces, eso no más. Rapidito voy a darles un panorama sobre los cursos, los estudios. Tenemos 6 cursos del Antiguo Testamento: la nación elegida, la nación caída, la Biblia en el principio. Ya no me acuerdo los otros cursos más, pero son 6 del Antiguo Testamento. Tenemos 3 de las enseñanzas de Jesús: la ley y el evangelio, el Dios verdadero, los sacramentos y la oración. Tenemos 2 de identificación espiritual y 1 de legalismo, ¿verdad? Bueno, entre el legalismo y la identificación espiritual son 2 cursos que literalmente habla de nuestra identificación espiritual con Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, pues dejando a un lado lo que el ser humano quiere hacer para llegar al cielo. La palabra crece, hay 2 cursos. La palabra crece discípulos, y el otro es la palabra crece, el discípulo hace discípulos, debo decir. Esos son los 13 cursos que ustedes ya van avanzando. Muchos de ustedes ya están en el tercer, cuarto curso. Ya va apareciendo la luz al final del túnel, ¿verdad? Excelente. Entonces, antes de pasar a las preguntas de repaso, les vamos a preguntar qué fue lo que más les gustó del texto bíblico que leyeron. Es una historia maravillosa en la que vimos
que Jesucristo resucitó a Lázaro. Rosalba, algo cortito, algo que le gustó mucho, que le llamó la atención. Adelante, hermana. Rosalba, el micrófono. Perdónenme. Buenas noches. Algo lo que me gustó mucho fue en el 11:25, cuando Dios le contesta a María y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me impactó supremamente. Mejor dicho, hay tanto que impacta, pero ese toca. Amén. Gracias, Rosalba. Bien dicho, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguna otra parte? ¿Alguna cosa que le gustó mucho? ¿Le llamó la atención? Elizabeth, adelante, hermana. El micrófono, hermana querida, no la escuchamos. Ahí Todavía, está. ahora sí. Adelante. Chévere. Cuando Jesús fue informado de que Lázaro estaba enfermo y él le dice, esta enfermedad no es para la muerte, sino para que sea glorificado el Hijo de Dios. Eso me gustó muchísimo. Gracias, hermana. Bien dicho. Adelante, María. Ay, cuando Jesús lloró. O sea, todo el capítulo es hermoso, pero me gustó cuando dice Jesús lloró. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros nos sentimos en tristeza, en dolor, Él sabe también, comprende, porque como humano que fue, sabe nuestro dolor. Me gustó esa parte, Jesús lloró. Gracias, Sus María. lágrimas, ¿no? Sus lágrimas, bien dicho. Jessica. Sí, al igual que la hermana, la parte en cuando le dice que Él es la resurrección, pero el final, cuando Él le pregunta, ¿crees esto? Es lo que me llamó la atención, porque en aquella época obviamente ellas estaban viendo, tenían tenían la fe por vista. En cambio, nosotros en esta época, seguirnos preguntando ¿crees esto? Tenemos que tener esa visión ciega, esa visión espiritual de fe, de sin ver, seguir creyendo en esto exactamente, en las palabras que Él mismo dijo, que Él es la resurrección y que Él crea en Él no morirá eternamente. Eso me llamó mucho la atención. Gracias, Jessica. Muy bien, es una fe que tiene un objetivo seguro. Gracias. Judith. Sí, Bueno, a mí, sí. sí, a mí me impactó mucho y me gustó cuando Jesús le dijo a Marta que te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ahí en ese pedacito. Me impactó, todo me gustó el capítulo, pero me gustó más eso porque uno tiene que creerle a Él, creer todo lo que es, porque si no... Judith se bloqueó el micrófono. Concluya la última parte, no la escuchamos. Hay un micrófono. Él habla por... Sí, ahora sí. Diga nomás. Que me encantó donde él le dice a Marta que si te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque todos tenemos que creer es a él, a Jesús, a más nadie. Lo que él dice para poder alcanzar la vida eterna, porque nosotros tenemos la vida eterna es por gracia. Siempre tenemos que recordar eso. Gracias a Judith. Muy bien, entonces vamos avanzando, ya estamos haciendo la conexión, ¿verdad? Con lo que Jesús hizo, nos muestra su humanidad al llorar, al mostrar compasión, al sentir, ¿verdad? Es como literalmente en sus entrañas sintió esa tristeza que las hermanas de Lázaro sintieron, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la conexión ahora. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Teníamos la mano levantada de Carlos, luego vamos con Jackson. Adelante, Carlos. Bien, buenas noches, pastor.
La humanidad de Jesús vemos en San Juan capítulo 11, 33, cuando María lo dice que se ha muerto, ¿no? Y él se estremeció y se conmovió. Ahí vemos que él es humano 100% y Dios 100%, ¿no? Cuando dice estremeció, empezó a temblar, sentir tristeza para Lázaro que se había muerto y se conmovió muy profundo y 11:35 nos dice que Jesús lloró. Esa es la humanidad de Jesús en este capítulo 11, 35, 33 a 35, pastor. Gracias a Carlos. Jackson, adelante. Amén, pastor. Comparto los mismos versículos que mi hermano anterior. Quiero acotar lo siguiente, que la lectura de este capítulo me impacta ver cómo nuestro Señor Jesucristo nuevamente se sujeta a la voluntad del Padre Celestial, porque sabemos que Él es Dios, Jesús es Dios, fácilmente, así como curó el siervo, el centurión romano, podía enviar palabra y sanar a su amigo, porque lo amaba desde lejos, él estando al otro lado del Jordán, y ellos allá en Betania, fácil podía Jesús salvarlo, pero allí él se sujetó a la voluntad del Padre Celestial, porque sabemos que él declara, ¿no? Que es para la gloria del Padre, para hacer ese milagro. Pero en su condición humana tuvo que aguantar ese dolor de ver la muerte, perder a su amigo, ver a sus amigas llorar. Entonces, eso me impactó leer en este capítulo y lo relaciono como cuando el Señor Jesucristo tuvo esa angustia porque esa noche, ¿no? En que ya iba a ser entregado, es algo muy similar, se sujetó al Padre y dijo, pasa de mí esta copa, pero no lo haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Entonces, lo relaciono, pastor, y quería acotar eso. Gracias. Gracias, Jackson. Gracias, hermano. Sí, entonces, y tenía un propósito ese milagro, ¿verdad? Para sus discípulos y para la gente que estaban allí. Gracias, hermano. José, escuchamos su comentario. Adelante, hermano. Bueno, la humanidad de Jesús la vemos, como dijo el hermano, en las lágrimas de Jesús, cuando él llora por la muerte de Lázaro. Y también lo vemos con el interactuar con los demás y cuando se desplaza de un lugar a otro, que lo hace como lo hace cualquier humano. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, ya bien contestada la primera pregunta y vimos, y eso nos lleva a recordar que Dios es un Dios real, que siente nuestro dolor, nuestra angustia, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo lo vivió en carne propia. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? Adelante, Carlos y una persona más, Carlos y José, y luego pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, Carlos. Sí, pastor, en el 11:41, donde dice, no, quitad la piedra, y donde dice, no, agradece al Padre, dice, como tú me escuchas, y ruega al Señor, ¿no? Y agradece, y ahí dice, Lázaro, sal fuera, y ahí vemos la divinidad, porque el Dios poderoso hace esas cosas, ¿no? Gracias, Carlos. Muy bien. José, adelante. Bueno, la divinidad de Jesús la vemos en el momento en que resucita a Lázaro. Y también la vemos en las palabras que él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá eternamente. Eso lo dice en los versículos 25 y 26. Gracias, José. Elvira, adelante. Amén, pastor. Buenas noches. Pastor, una cosita que le iba a decir, no estuve en la clase pasada, pero la vi por YouTube. ¿Es válido? Sí, por supuesto. Ah, bueno, también iba a Excelente, sí, comentar gracias. el versículo que dijo el hermano, el verso 25, donde ahí claramente se ve la divinidad de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y también cuando dijo, vamos que Lázaro no está muerto, él solo duerme. Él dio a conocer a Dios a través de su tardanza. Él tardó para venir a donde Marta y a María con el propósito de dar a conocer a nuestro amado Dios. Yo sé que tú siempre me escuchas, Dios. Esa seguridad, Gracias. porque Él era Jesús, Él es 100% Dios. Gracias, Elvira. Muy bien, entonces, excelentes respuestas. Ya vimos ahí la divinidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, al resucitar a Lázaro. Y eso es un gran consuelo para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también algún día nos tocará partir de este mundo y resucitaremos con Cristo, ¿verdad? Rosalba, último comentario de esta pregunta. El micrófono, hermana. Ahora sí. Una promesa que Dios había hecho a Lázaro para estar en la eternidad con él. Pues es que lo que yo creo. Gracias. Gracias, sí. Bueno, lo resucitó y muchos creyeron en él. Como también ustedes leyeron la última parte del texto, que este fue un momento para que se extendiera, se expandiera el enojo y las acusaciones a Jesús. Quisieron matarle otra vez, bueno, quisieron matarlo a los dos, a Lázaro y a Jesús. Excelente, entonces, esta pregunta se relaciona con el video que vieron, ¿verdad? Ahí ya nos dieron la respuesta. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Jackson, hermano, adelante. Ok, pastor, sí está bien decirlo. Ok, nosotros podemos decir que Dios murió en la cruz por nuestros pecados, ya que nos estamos refiriendo a Jesús y Jesús, pues, entendemos que es nuestro Dios, ¿verdad? 100% Dios. Sin embargo, pues, lo que no podemos decir sería que el Espíritu Santo murió en la cruz o que el Padre Celestial murió en la cruz, ya que estas dos personas de la Trinidad, pues, no mueren, son eternas, ¿sí? Igualmente Jesús es eterno, pero en su condición, él estaba en su condición humana y allí experimentó la muerte, la vivió. Entonces, es algo muy importante que nosotros, cuando nos refiramos a las personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues cuando queremos hablar de sus atributos o las características que uno de ellos tiene, pues allí sí debemos referirnos textualmente a la persona. Por ejemplo, cuando decimos que hay alguien que intercede por nosotros, está allí en medio entre Dios y el hombre, ¿quién es? Pues Jesús, debemos hablar de la persona de Jesús. ¿Ok? Ya es un Gracias, ejemplo, mi Jackson. hermano. Gracias, Jackson. Muy bien dicho, hermano. Sí, y así es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a creer lo que el Señor nos dice en su palabra. José, ¿algún comentario en esta pregunta? Sí, tenía en los apuntes lo mismo que compartió el hermano, que sí podemos decir que Dios murió en la cruz, igual que no podemos decir que Dios Padre murió en la cruz, ni mucho menos que Dios Espíritu Santo murió en la cruz, pero sí podemos decir que Jesús murió en la cruz y como Jesús es Dios, podemos decir que Él murió en la cruz por nuestra salvación. Gracias, hermano. Entonces, por eso que estamos estudiando, ¿verdad? Las tres partes, los tres artículos del credo. Entonces, Dios Padre, nuestro Creador. Sin embargo, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Hijo, Redentor. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos dice que cuando Jesús dijo, ¿verdad? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces eso fue como el momento más triste de nuestro Señor Jesucristo, porque ese momento estaba literalmente siendo castigado por nuestros pecados, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, muriendo para pagar el precio justo de nuestra redención, ¿verdad? En ese momento,
como dice la Biblia, el justo murió por nosotros, por nosotros injustos, ¿verdad? Y también la Biblia dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Imagínese eso, hermano. Excelente, entonces vamos a avanzar el resto de la clase en estas tres cosas, ¿verdad? Toda la Biblia es cristocéntrica. Jesucristo es el fundamento de la iglesia cristiana. Y también vamos a ver el nacimiento de Cristo marca el comienzo de nuestra vida espiritual. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la Biblia es cristocéntrica? ¿Por qué decimos, mejor dicho, que la Biblia es cristocéntrica? Carlos, adelante. Porque hablamos de Cristo. Hablamos de Cristo. ¿Y de dónde comenzamos a hablar de Cristo? ¿Desde dónde en la Biblia? Desde que nació, pastor. Por eso se llama cristocéntrico. Gracias, hermano. Muy bien. Podríamos ir un poquito más lejos, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén. Génesis 3:15 es la primera promesa que Dios dio a Adán y Eva que iba a enviar un Salvador, ¿verdad? Allá mucho pues antes del nacimiento de Cristo. Entonces ahí comenzó, los profetas, los patriarcas siempre miraban hacia el futuro, ¿verdad? A su Señor y Salvador Jesucristo. Jessica, adelante. Jessica, Carlos, Rosalba, Elvira Sí, y eso, Elizabeth. eso es lo que iba a comentar, que se nombra a Jesús desde la aparición del pecado. Cuando Adán y Eva pecan por primera vez, esa es la promesa de Dios hacia el resto de la humanidad de que un día vendrá el Salvador y restaurará la obra perfecta de Dios por medio de Cristo. Entonces, desde Génesis ya Dios nos había prometido la venida de un Salvador. Y que se reafirma luego después con los profetas en Isaías, también a mediados que van los profetas también saliendo o sea, se van escribiendo las profecías también. Gracias, Jessica. Adelante, ya no me acuerdo el orden. José, adelante, José. Bueno, la Biblia es cristocéntrica porque desde el Antiguo Testamento ya los profetas hablan de Jesús. Y el Nuevo Testamento nos relata las enseñanzas, la vida de Jesús, y toda la Biblia está basada respecto a la vida de Jesús. Desde el Antiguo Testamento encontramos los profetas, encontramos la promesa de Dios, y así toda se basa en la vida de Jesús. Por eso se dice que la Biblia es cristocéntrica. Gracias, José. Escuchamos a Rosalba y luego a Elvira. Adelante, Rosalba, el micrófono. Él es el centro de toda predicación y de toda enseñanza. Abarca toda la ley y el evangelio. Amén. Gracias, Rosalba. Bien dicho, hermana. Adelante, Elvira. Amén, pastor. Bueno, la Biblia es cristocéntrica porque desde el comienzo Él es nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Él es el puente entre Dios y los hombres. Nadie puede ir al Padre sino a través de su Hijo Jesús. Y por eso como decían mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es la profecía de la venida del Señor. En Isaías lo describe textual, ¿verdad? Cómo viene, cómo va a ser crucificado, cómo va a ser la vida de Jesús, lo sufrido. Y el Nuevo Testamento, pues, es ya la venida de Jesús, ya es el estar en la tierra pagando un precio precioso de sangre en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Cómo no hablar de Jesús? ¿Cómo no va a ser cristocéntrica si Él es el centro de todo, de nuestra vida, de la salvación y de todo? Amén. Gracias, Elvira. Bien dicho. Elizabeth, y luego pasamos a la siguiente pantalla. Sí, es así.
todo el Antiguo Testamento desde un principio viene hablando de que el Señor Dios enviaría un Salvador, ¿no? Todos los pasajes del Antiguo Testamento yo he comprendido de que en todo lo que sucedió, toda la liberación del pueblo del Egipto, todo lo sucedido, toda la liberación, todo el castigo, después toda la libertación, todo eso fue como un ejemplo de lo que vendría a ser el cumplimiento en la persona de Cristo Jesús para nosotros en el tiempo de esa gracia. Entonces la Biblia es cristocéntrica porque desde un principio vino hablando de él como nuestro Salvador. Dios enviaría un Salvador desde allí, del Edén hasta hoy. Por eso. Gracias, Elizabeth. Muy bien, amados y amadas en el Señor, ya dijeron ustedes muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, los creyentes de esa época miraban hacia el futuro. El Mesías prometido iba a venir. Así murieron muchos de los patriarcas confiando, creyendo en Cristo como su Salvador, y esa fe les fue contada como justicia. Ahora los creyentes del Nuevo Testamento miramos hacia el pasado. Miramos hacia Jesucristo, que ya vino e hizo la obra que su Padre eterno le encomendó para salvarnos de todos nuestros pecados. Ya lo mencionaron ustedes, no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Me encanta esta imagen. El predicador está tras Jesucristo, ¿verdad? Que los fieles miren a Cristo, ¿verdad? Que miren a Él todo el sacrificio, la vida perfecta, la muerte inocente y su gloriosa resurrección, que es la que le da el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. Entonces, esto es un gran recordatorio para todos los que proclamamos el Evangelio de Cristo, que predicamos a Cristo. Él es el centro de nuestra enseñanza. Él es a quien nos postramos porque solamente en Él hay salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, si estábamos hablando de las enseñanzas de Jesús, vamos a hablar de Jesús. Hay una parte en la Biblia cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, algunos mencionaron algunos profetas, hasta inclusive Juan el Bautista. Y Jesús fue más directo y dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia cristiana. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, esa es la base de nuestra confesión. Ese es el mensaje que siempre vamos a compartir. Esa es la enseñanza del Dios verdadero que nunca nos falla, que nunca nos defrauda, que siempre está perdonándonos nuestros pecados y mostrándonos su gracia, levantándonos del piso, lavándonos las heridas, curándonos de todas las enfermedades espirituales que Satanás nos ha causado. Aquí está, se acuerda que también había una tarea adicional de leer Lucas capítulo 2. Vemos el comienzo de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Ahí comenzó todo, marcó un antes, un después en la historia. Tan sencillo como de ahí empezó a contarse el calendario normal que nosotros tenemos ahora, el calendario secular. Antes de Cristo hablamos de un calendario que se decía antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Según ese calendario. Allí encontramos consuelo en el nacimiento de Cristo, porque el ángel Gabriel le dijo a María que iba a tener un hijo, el cual se iba a llamar Jesús.
que significa que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Bendito sea Dios que nos envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde allí comenzó nuestra vida cristiana, nuestra esperanza de la vida eterna, nuestra esperanza del perdón, de la liberación de Satanás. Entonces, el nacimiento de Cristo comienza la obra total y perfecta, total y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que hoy estamos estudiando la persona de Cristo, cómo nació, cuál fue el propósito, qué vino a hacer por nosotros y qué tan tan certera, debo decir, es esa obra redentora de Cristo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la pregunta. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Cuéntenos, hermanos. Ahora sí, ya hablé mucho yo, les toca a ustedes. Rosalba. Porque estamos perdidos en delitos y pecados. Muy Ese bien, fue lo perdidos en que delitos y vimos. pecados. Cuéntenos, Carlos. Sí, pastor. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Necesitamos porque por la obra nadie iba a ser salvo por medio de la ley. Y Dios mandó su único unigénito Hijo Jesucristo a salvar a la humanidad porque la humanidad no había tenido salvación, porque la humanidad, porque el pecado había entrado por Adán y Eva. No había otra opción, ¿no? Pero Dios mandó a Jesucristo a salvarnos, a limpiarnos de la oscuridad que un día andamos nosotros sin conocer a Cristo, pero mediante la venida de Cristo nosotros somos salvos por medio de Él, somos justificados por medio de Él, aunque no nos merecemos, pero Él vino a salvarnos a los pecadores y dar vida en abundancia. Gracias, Carlos. Seguimos con María. Adelante, María. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Por gracia, hermano, por gracia a Jesucristo podemos tener firme la esperanza de un mundo mejor, porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros Jesucristo nos invita a acercarnos cada día a Él. Y también lo que dice ahí en Romanos 5:12. Aquí está, lo voy a leer. ¿Lo puedo leer? Bueno, vamos a leer un pasaje bíblico aquí y vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿verdad? Entonces, gracias, María. Sí, adelante, Jessica, y luego vamos a enfocarnos en esta pregunta y luego leemos el texto bíblico que es una radiografía de nuestra vida espiritual sin Cristo. Adelante, Jessica. Sí, yo en mi manera personal, yo diría que yo necesito un Salvador porque no me quiero ir al infierno. Entonces yo quiero gozar de esa vida eterna y yo sé que por mis propios méritos, delante de Dios, no voy a poder justificar absolutamente nada. Pero Cristo vino e hizo el trabajo por mí y que Dios me ve a mí a través de Cristo. Porque por mí misma jamás lograría yo tener la promesa que Él nos hizo de ir con Él hacia la vida eterna. Gracias, Jessica. Muy bien. Entonces aquí Jorge nos dice, porque estamos perdidos en nuestros pecados. Gracias. Muy bien, José, y luego vamos con Elizabeth y alguien que nos ayude a leer nuestra radiografía que hace el apóstol Pablo de nuestra vida espiritual. Adelante, José. Bueno, pastor, nosotros estamos perdidos en el pecado y solamente por la gracia de Dios seremos salvos. Por esa razón nosotros necesitamos un Salvador.
Y ese Salvador nos los envió Dios y fue su Hijo unigénito, que lo mandó a morir para nuestra salvación. Gracias, José. Adelante, Elizabeth. Porque Dios mirando desde el cielo no vio un justo siquiera. Y si no enviara a Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso necesitamos un Salvador. Por eso nos ha enviado a Jesús. Gracias, hermana querida. Gracias a todos por sus comentarios. Sí, por nuestra imperfección, Amén. por nuestra insuficiencia y por nuestra incapacidad. Entonces, Amén. alguien que me ayude con el texto bíblico, por favor. Yo leo. Ya, gracias. Gracias. Adelante. Romanos 3, 10, 18. Como está escrito, no hay ni un solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está, hermanos. Entonces, así somos espiritualmente ante Dios, ¿verdad? Sin Cristo en nuestras vidas. Entonces, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos enemigos de Dios. No queremos saber nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Excelente. Entonces, ese es el resumen. Necesitamos un Salvador porque todos somos pecadores. Fácilmente nos descarriamos, somos desobedientes, damos la espalda al Señor, entre tantas otras cosas que podemos sintetizar este pasaje bíblico. Muy bien, según Romanos 3, 8, 10, 3, 10, 18, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Jessica tiene la mano levantada. Luego vamos con Rosalba. El micrófono, hermana. Ahí está. Espéreme un ratito que ese ahorita justo estaba leyéndolo aquí. Déjenme terminar de volverlo a leer y ya le Rosalba, adelante. respondo. Rosalba, siga nomás. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve que somos muy pecadores, que somos muy inútiles, no hacemos nada para ganar la gracia de Dios ni la misericordia. O sea, en pocas palabras, estamos terrible delante de Dios. Si no hubiera sido por Él, si Él no nos hubiera salvado, no somos nada. Gracias, Amén. hermana. Muy bien. No podemos mover un solo dedo en favor de nuestra salvación. Bien dicho. Carlos, y luego vamos con José. Cualquiera de las dos preguntas. La una va con la otra. Sí, Dios nos ve que no hay ni un justo en la tierra, ¿no? Que nos ve con tristeza que su pueblo se había rebelado y no había nadie que haga lo bueno. Y estuvimos perdidos, pero así nos vio Dios y envió a Jesucristo para salvarnos, ¿no? Gracias, hermano. Entonces, eso hace más grande y benévola la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Porque se fijó en mí, alguien que estaba perdido, muerto en mis pecados, y se dignó salvarme por los méritos de Cristo, ¿verdad? Adelante, José, Elizabeth, y luego vamos con Jessica, que ahora ya está lista. Bueno, Dios nos ve como personas injustas y como personas pecadoras. Gracias, José. Adelante, Elizabeth. Nos ve como repugnantes, como personas que no sabemos ni dónde buscar la paz, apresurados a matar, somos prácticamente autodestructivos.
Si no fuese esa gracia, no sé, seríamos una bomba en nosotros mismos. Dios querido. Gracias, Elizabeth. Adelante, Jessica. Sí, me llama la atención, pues estaba ahorita leer cuando dice que no entendemos nada. Entonces, yo, o sea, me da la impresión de que gracias, obviamente, a Cristo y al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento para poder recibir la palabra, es que podemos hoy tener el entendimiento de lo que comprende la salvación. Pero sin eso, sin Dios de verdad, ni el entendimiento para poder comprender las escrituras tendríamos. Gracias, Jessica. Tienes razón. Muy bien. Es el Espíritu Santo que nos da el entendimiento. Elvira, querida, adelante y luego pasamos a la siguiente parte. Yo diría que Dios nos ve con ojos de misericordia, porque por su misericordia y por el dolor que él sintió por la humanidad que se estaba perdiendo, fue que envió a su Hijo, por amor, porque nos amó él primero a nosotros. Gracias, Elvira. Muy bien. Entonces, primero nos ve como pecadores y luego nos muestra su misericordia. Y al fin vemos que no podemos salvarnos por nuestras propios méritos, como dice Isaías 64, creo que es, y el versículo 5, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Entonces, por la misericordia de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar rapidito aquí por cómo entró el pecado en el mundo, haciendo una síntesis, un resumen de aquel triste día cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor por hacerle caso a las mentiras de Satanás. Entonces, entró con la desobediencia de un solo hombre, ¿verdad? Y aquí está el texto bíblico. Si me ayuda Jessica, por favor, con el texto bíblico de Romanos 5:12, la respuesta a la pregunta que está allí, ¿cómo entró el pecado al mundo? Entonces, adelante, Jessica. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, ¿verdad? Aquí no hay excepción alguna y ahí está. Entonces, después, justo de este pasaje bíblico dice, pero por la obediencia de uno, muchos serán justificados, por la obediencia de Cristo. Por la desobediencia de Adán, está el mundo como está y nosotros, pues, ¿verdad? Seguimos luchando en este mundo, pero por la obediencia activa y pasiva de Cristo, tenemos el perdón de nuestros pecados y somos declarados justos ante Dios. ¿Quién es el diablo? Casi a veces no nos atrevemos a hablar de nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces aquí hay un pasaje bíblico, bueno, de hecho, que nos dan dos respuestas sobre nuestro enemigo. Entonces, Elvira, usted tuviera la bondad de ayudarme con la lectura de las dos lecturas de una vez, Pedro y Judas. Elvira, hermana. Amén, Gracias. pastor. Segunda de Pedro 2:4. Es un hecho que Dios nos perdonó a los es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Judas 6. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Amén. Excelente. La Biblia no nos dice cuándo fue que sucedió eso, ¿verdad? Que los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron, pues, lanzados al infierno, ¿verdad? Entonces, no nos dice, pero sí sabemos que el Satanás es lo siguiente que vamos a ver aquí. Un ángel caído que dirigió una rebelión contra Dios,
Después, ¿qué más podemos pensar? ¿Cómo han escuchado? ¿Qué dice la Biblia sobre el diablo? ¿Cómo le llama? ¿Algún nombre algún nombre que ustedes hayan escuchado? Ya tenemos un ángel caído. Carlos, adelante. Jessica también después. Elvira. Carlos, le escuchamos. Un nombre nomás. Luego vamos con Jessica, otro y otro Elvira. La serpiente antigua. Serpiente antigua, muy bien, excelente. Jessica. León rugiente. León rugiente, muy bien. Elvira. Luzbel. Luzbel. ¿Qué significa eso? Lucero de la mañana. Ok. Entonces, traducido al final, ¿verdad? Es el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? El opuesto de lo que era. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, aquí ya les estoy dando los nombres, pero bueno, con eso. Entonces, un ángel caído que dirigió una rebelión contra Dios, todo lo opuesto de Dios, ¿verdad? Se convirtió en su enemigo. Un león rugiente, ¿verdad? Como dice Pedro, que anda, Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Como nosotros somos presas fáciles para Satanás. Bendito sea Dios que este león rugiente está enjaulado, está encadenado. Sin embargo, Satanás siempre usa trampas, siempre usa mentiras para que nos acerquemos a él y ahí sí, literalmente con esos colmillos nos atrapa y nos lo despedaza espiritualmente. Serpiente antigua, como ya dijeron, el padre de la mentira, el príncipe de las tinieblas, entre algunos nombres que podemos mencionar, pero hay otros también. Entonces, pero todos los que están aquí son temerosos, ¿verdad? Entonces, el Señor en su palabra nos muestra que no podemos jugar con este enemigo, no podemos tratarlo como que si fuese un gatito en vez de un león, no podemos tratarlo como si fuese una mascota, una serpiente, una víbora que tenemos en la casa, ¿verdad? Tampoco podemos tratarlo como que las mentiras son tan buenas, tan lindas, ¿verdad? No, todo lo contrario, vamos a tratarlo como lo que es un enemigo que quiere destruirnos. Muy bien, hermanos, seguimos entonces, además de lo que vimos en Juan 11 y en el video, vamos a ver otros pasajes en la Biblia que nos hablan de la evidencia o que nos muestran la evidencia que Jesús es verdadero Dios. Entonces, aquí tenemos nombres de Jesús que prueban su divinidad. A ver, vamos a ver. Cuéntenme, ¿qué nombres saben ustedes de Jesús que muestra su divinidad? Jackson, hermano, adelante. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Excelente, muy bien. María. Ya me ganó el hermano. ¿No habrá otro por ahí? Dios, no me acuerdo ahorita. Está bien, también no más. Sí, dice, adelante, tú eres José. el Cristo. Listo, muy bien. José. El micrófono, hermano. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Cristo es Dios también. ¿Quién más? A ver, a Elizabeth. El micrófono, hermana. Dios fuerte, príncipe de paz, maravilloso consejero. Muy bien, excelente. Elvira. Unigénito, el unigénito, nuestro redentor, El Hijo de unigénito de Dios. Dios. Amén. Excelente, gracias, Elvira. Jessica. Cordero de Dios y el Verbo. Cordero de Dios, muy bien. Aquí hay algunas
notas que nos menciona? Gracias, muy bien. El Mesías, el ungido de Dios, y también Jesús, ¿verdad? Jesús. Jesús significa el Salvador, que Él salvará a su pueblo. De su Excelente, pecado. gracias. Rosalba, Jesucristo es el mismo el de ayer, hoy y por siempre. excelente, muy bien. Gracias. Entonces, algunos atributos divinos de Jesús que demuestran que Él es Dios. Entonces, vamos a ver aquí como dice Juan 1:2, ustedes se acordarán que Juan usa el verbo o el logos, que es en griego la palabra, ¿verdad? Pero para referirse a nuestro Señor Jesucristo, la palabra estaba en el principio con Dios. Entonces aquí sería La palabra Jesucristo de Dios. estaba en el principio con Dios. Sí. Y aquí, como dijo nuestra hermana, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Que Cristo no tiene principio ni tiene fin. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad se me ha dado, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Autoridad. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del universo, ¿verdad? Que gobierna nuestras vidas, que tiene la tierra, todo lo que nosotros somos, su creación, mejor dicho, en la palma de sus benditas manos. Inmutable, no cambia, Jesús Salvador. Muy bien, aquí el Mesías, el ungido de Dios. Muy bien, mencionemos algunas acciones de Jesús que prueban que es Dios. Algunas acciones. ¿Qué recuerdan ustedes? Jessica. Los milagros terrenales que hizo en sus 3 años ay, ¿cómo se llama? Ministerio público De acá en la tierra. ministerio. De ministerio público, exacto. Gracias, hermana. Muy bien. Muchos milagros. A ver, mencionemos algunos de ellos. El que pueda recordar, ¿qué más le gusta a usted? El que más me Elizabeth, gusta, sí. oh, perdón. Jessica, siga usted. Sí, el que Primero y más luego me vamos con los gusta a demás. mí es el de cuando le devuelve la vista al ciego, pero cuando se agacha y moja el lodo para luego ponérselo en los ojos, porque él podía decirlo nomás, pero Claro. él tuvo esa interacción con las personas para también demostrar su divinidad y que él estaba siempre atento a los detalles. Ahí también podemos ver la humanidad de Dios, de Jesús también allí. Gracias, Jessica. Muy bien. Elizabeth, luego vamos con Carlos y Rosalba. Cuando el centurión va y le dice: Señor, mi siervo, mi criado está enfermo, pero con una sola palabra tuya él será sanado. Eso es maravilloso. Tanto la fe como el Gracias. poder del Señor. Gracias. Es Dios quien le dio fe a ese gentil, a ese centurión. Amén. Gracias. Sí, sí. Carlos. Vemos que Él es todopoderoso, ¿no? Lo sanó a los 10 leprosos. 10 leprosos, muy bien. Excelente. Rosalba. A mí me parece algo especial cuando sana a la mujer de flujo de sangre, porque ella, a pesar que ella tomó la actitud de tocarlo, pero Dios, el Señor Jesucristo, toma la actitud de sanarla. Amén. Excelente. Gracias, hermana. Gracias a todos los hermanos, hermanas que están escribiendo en el chat. Excelentes comentarios también. Muy bien, entonces, ¿cuáles eran, cuál era el propósito de los milagros de Jesús? Entonces, siempre el Señor, antes de sanar a alguien, de dar la vista, de devolverle la habilidad de caminar, de tantos otros milagros que hizo, Él primeramente se enfocaba en lo espiritual, ¿verdad? Y los milagros de Jesús que hacía era con el propósito de que creyeran en Él.
¿verdad? Les sanaba espiritualmente y luego les daba la salud física, lo que necesitaba. Entonces Juan 20:31 nos hace un maravilloso resumen del propósito de Cristo en esta tierra, del propósito de darnos las escrituras a cada uno de nosotros. Rosalba, ¿tuviera usted la bondad de leer el texto bíblico, por favor? Con mucho gusto. Pero Juan 20:31, pero estas se han escrito para que ustedes sean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Ahí está. Ese es el propósito divino que Dios nos ha dado las escrituras, para que crean que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Los dos nombres de Cristo. Es el ungido de Dios y el Salvador del mundo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. ¿Qué clase de vida? Vida eterna en el cielo. Muy bien, también vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos dan evidencia de que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús hombre, ¿qué pasajes pueden mencionar? Bueno, este es un poquito más difícil, pero vamos a mencionar primera de Timoteo 2:5. Entonces, Jessica, ¿puede leer por favor el texto bíblico? Sí, primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Gracias, hermana. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno. Uno solo. Y mi pregunta es, ¿por qué será entonces, si la Biblia es tan clara, es tan convincente y tan clara es la palabra más firme en esta parte? ¿Por qué será que buscamos otros intercesores? ¿Por qué será que muchas de las veces nosotros mismos queremos ser nuestros propios intercesores entre Dios y nosotros mismos? ¿Por qué será? Elvira. Perdón, pastor, por nuestra poca fe. Por Muy nuestra bien. poca fe queremos solucionar nuestros propios problemas sin mirar a Jesús. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Le dejamos a Jesús a un lado. No se hubiera molestado en venir a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Si hubiéramos podido nosotros mismos llegar al cielo. José, adelante. Porque creemos que nuestras acciones son suficientes para nuestra salvación. Gracias, José. Y al final del día, coloquialmente decimos que nos damos con la piedra en los dientes, porque así nadie llega al cielo. Bueno, aquí estamos viendo que Jesucristo, hombre, ¿verdad? Y también Romanos nos expresa, nos muestra que Jesucristo era descendiente de David. Entonces había una conexión de sangre con el rey David. Vemos ahí la genealogía de Jesús, haciendo la conexión con José y también con María, ¿verdad? Nació de la Virgen María, ¿verdad? Muy bien, y aquí está lo que hemos venido diciendo, que nuestro Señor Jesucristo siente nuestro dolor, nuestra angustia. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, gloria a Dios que Jesucristo, el héroe, el soldado, el rey que derrotó a nuestro peor enemigo, Satanás. Continuamos con algunas evidencias bíblicas de que el cuerpo de Jesús es real. Y aquí tenemos en Gálatas 4:4, nació de una mujer, de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo.
Lucas 2:40 nos dice, creció y se fortaleció, como leímos en el texto bíblico, ¿verdad? A los 12 años estaba en el templo y seguía creciendo en conocimiento y sabiduría. Hebreos 2:14 también él era de carne, como leímos anteriormente, como nosotros. Vale la pena decir que vivió en un mundo lleno de pecado entre pecadores, pero no cometió pecado alguno ni hubo engaño en su boca. Cosas humanas normales que hizo Jesús. Ya les di una pista. ¿Qué cosas pueden mencionar ustedes? Algunas cosas normales que Jesús hizo que nos demuestra su naturaleza humana. Carlos, adelante. Luego Jackson. Fue Cuénteme, hermano. carpintero, fue carpintero. Muy bien. Tomó el martillo, el serrucho y la escuadra, el nivel y algunas cositas más, ¿verdad? Jackson, hermano, adelante. Cuando tuvo que recostarse en la barca, cuando vino esa gran tormenta, pues estaba Jesús en un sueño profundo por el cansancio. Excelente. Muy bien dicho. Es una hermosa historia. Adelante, José, y luego vamos con Elizabeth. Jesús se desplazaba, se movía de un lugar a otro, como lo hace cualquiera de nosotros. Se cansaba, le daba sed. Gracias. Muy bien. Elizabeth, adelante. Tuvo hambre cuando ayunó. Hambre, muy bien. Jessica. Como vimos hoy, también lloró. También lloró. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, vemos que, como dijo nuestro hermano, tuvo sed, durmió, tuvo hambre, se cansó y, bueno, entre otras cosas que podemos pensar. También se incomodó, ¿se acuerda usted? Cuando el templo, ahí habían hecho un mercado de la casa de Dios y ahí muy bien, Jesús sana a un leproso. Excelente. Entonces, muchas otras cosas que podemos ver. Jesús también lloró por Jerusalén, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus dos alas, pero no te dejaste, ¿verdad? Entonces, allí también lloró al ver que los suyos lo rechazaron, al ver que no lo veían a él como el Mesías prometido, sino como un problema, una amenaza, alguien que se había propuesto hacerle la vida imposible a los judíos, ¿verdad? Última pregunta, ¿por qué tuvo Jesucristo que ser, perdón, ahí hay dos veces, que ser verdadero Dios y verdadero hombre simultáneamente? Ahí está Samuel, Jessica, Samuelito. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué cree? Bueno, parece que ya están cansados. José, Jackson. Ay, José primero, Jackson, Carlos, Elizabeth y Jessica. Bueno, Jesús tuvo que ser verdadero Dios para poder, poder mm, tomar nuestro lugar y poder tomar nuestros pecados. Y tuvo que ser verdadero hombre para así saber lo que vivíamos nosotros como humanos. Y como verdadero Dios, para poder tomar nuestro puesto, tenía que ser Dios para poder reemplazarnos y así que nosotros recibiéramos el perdón. Gracias, José. Jackson, adelante. Amén. Sí, Jesús tuvo que ser hombre, verdadero hombre, porque él tenía que vivir
todo lo que nosotros vivimos. Él tenía que experimentar todo lo que nosotros experimentamos, solo que sin pecado. La vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir, Jesús la vivió por nosotros en su condición de 100% hombre. Y tenía que ser 100% Dios, verdadero Dios, porque Él es el que nos da la salvación, porque tenía que resucitar, porque tenía que, la salvación tenía que venir de Él. Como dice, creo que es el Salmo 49:7, que habla de que el hombre no puede redimirse así solo, el hombre no puede redimir a otro. O sea, entonces Jesús en su condición solamente de 100% hombre no podría hacerlo. Tendría que tener también ese 100% Dios. Amén. Gracias, Jackson. Muy bien, seguimos con Elizabeth y Jessica y Rosalba y luego pasamos a la siguiente pantalla. Eso. Tuvo que ser verdadero Dios porque no habiendo un justo siquiera, tuvo que dejar su gloria para venir a morir por nosotros, siendo Él Dios, santo y verdadero hombre, para dejar la enseñanza de que todos podemos en Él, o sea, siendo Él 100% Dios y 100% hombre, pudo vencer en el mundo, es decir, en mí todo podéis hacer, no dejando la duda de que, soy hombre y por eso hago, no soy Jesús, no, estando en Él todo podemos. Entonces, siendo Él Dios para redimirnos, porque no había un solo justo, y como nosotros hemos aprendido de que nosotros como discípulos no podemos salvarnos por nosotros mismos, por la gracia, por eso Él tuvo que ser Dios para morir por nosotros y hombre para que nos mostrar de que en Él podemos tener una vida de santificación. Creo. Gracias, Elizabeth. Jessica y Rosalba. Sí, dice la palabra de Dios que en el principio estuvo la Trinidad, estuvieron los tres juntos. Desde el principio Él fue Dios. Eso nunca se le iba a quitar. Él, ya siendo Dios desde el principio, se convirtió en hombre para poder venir a salvarnos del pecado. Y eso era el plan de Dios desde el principio, tener al enviado nuestro Salvador en su divinidad de Dios y transformarlo en hombre para así poder traernos el Evangelio y así poder ser Él quien en su cuerpo humano muera por nosotros para limpiarnos del pecado. Gracias, Jessica. Muy bien, Rosalba, y luego seguimos avanzando. Algo lo que para mí me parece muy especial cuando él estaba orando en el Getsemaní, que le dice al Padre Celestial, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él iba él ya se estaba preparando para la crucifixión, pero era Dios el que le estaba diciendo, a pesar que él era Dios también, pero de igual manera estaba sujeto al Padre Celestial. Gracias, Rosalba. Muy bien. Gracias por sus comentarios, hermanos y hermanas en Cristo. Muy bien. Jesús tuvo que ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre por la siguiente razón, ¿verdad? Verdaderamente hombre para morir, porque Dios no puede morir. Y verdaderamente Dios para arreglar el problema mundial del pecado, como bien mencionó nuestro hermano Jackson, que hay un pasaje bíblico, la muerte de un ser humano no hace ningún beneficio a otro ser humano. Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados y como Dios perdonó nuestras iniquidades, declaró esa deuda ya pagada y eso solamente Dios lo puede hacer. Resucitó al tercer día de entre los muertos y por eso hace más real, más evidente, más divino la obra redentora de Cristo. Entonces, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, en favor de nuestra redención, de nuestra salvación y para pagar el precio justo de nuestro rescate, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos pasajes bíblicos. Bueno, hay tres pasajes bíblicos que vamos a leer.
Y ahí está. Entonces dice, bueno, ayúdeme Jackson con la lectura, por favor. Los dos textos de una vez. Amén. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Excelente. Entonces aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto hombre, 100% Dios. Cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, la ley que usted y yo no podemos cumplir jamás. Y concluimos con el Salmo 49, 7, 8. Jackson también, usted hermano, porque mencionó este pasaje bíblico. Amén. Salmos 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Ahí está, hermano. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y nuestro rescate no fue hecho con oro ni con plata, sino con su preciosa y bendita sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, el manto de justicia que nos declara justos e inocentes ante la presencia de Dios. Muchas gracias por su participación. Esta ha sido la primera parte de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar también de la exaltación y la humillación y exaltación de Cristo en la siguiente clase que viene. No sé si es la tercera o la cuarta. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Gracias por su estudio diligente de la palabra de Dios, por hacer las tareas y por venir siempre preparados y por su participación. Vamos a orar. Padre eterno, te damos infinitas gracias por enviar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para rescatarnos del pecado, de la muerte y de Satanás. Bendito Dios, ayúdanos todos los días a fijar nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Señor Jesucristo, tú eres el fundamento de nuestra fe, tú eres el fundamento de la iglesia cristiana, de cada uno de nosotros, porque tú nos has llamado a la fe. Te damos gracias, Señor, por recordarnos a través de tu palabra la obra redentora de tu Hijo, el monumental trabajo que hizo para rescatarnos de nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor, siempre colócanos la armadura de Dios para que hagamos frente a Satanás, Señor, usando todas las herramientas, todo el equipaje de defensa, pero también, Señor, la palabra de Dios, que es la arma letal de ataque que a Satanás no le gusta escuchar, no le gusta ver. Bendito Dios, concédenos una feliz y bendecida noche, que siempre que tú, Señor, a través de tu Espíritu nos mantengas firmes en la fe. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos ustedes una bendecida noche. Gracias a todos por Amén. su tiempo. Amén, pastor.